Más de 50 audiolibros exclusivos ya disponibles en nuestra biblioteca secreta para todos nuestros miembros. ¿Te sumas? Haz clic en unirme y desbloquearás todo este contenido y más beneficios. ¿Cómo desbloquear tu poder interno? Aquel desconocido poder. No hace mucho tiempo, en un pueblo cualquiera, vivía un hombre sin nombre conocido, a quien todos llamaban el del silbido, porque cada mañana, sin faltar una sola, abría su oxidada tienda de tornillos y se ponía a barrer la vereda mientras silbaba con una alegría que no le cabía en la cara. Nadie supo nunca si silbaba porque estaba contento o estaba contento porque silbaba. Pero el caso es que con el tiempo su melodía se volvió parte de la identidad del pueblo. Calmaba a los perros, endulzaba el café de los vecinos y hacía llorar, de pura ternura, a una viuda que vivía frente a la plaza. Lo curioso es que él jamás se enteró de su talento, y murió una mañana cualquiera, creyendo que había pasado por la vida sin dejar huella, mientras el pueblo entero, al notar la ausencia de sus dulces melodías de aire, se sintió tan desconcertado como si le hubieran apagado el sol. Muchos vivimos así, haciendo cosas que, sin saberlo, alivian, inspiran o sostienen a otros. Algunos tienen el poder de escuchar, otros el de hacer reír, otros el de organizar el caos con una libreta. Hay quienes transforman una habitación solo con entrar. Pero como ese don no viene envuelto en papel brillante, lo confundimos con nada. Sin embargo, en la vasta extensión del alma humana reside un poder ancestral, latente y silencioso. Este poder, a menudo ignorado o relegado a la conciencia, es la chispa divina que ilumina nuestro ser y nos conecta con lo trascendental. Es el reflejo de la luz interior que, al ser reconocida y cultivada, puede transformar nuestra existencia. Este libro que tienes entre manos no nació en un monasterio, ni fue dictado por un espíritu elevado. Surgió en anotadores arrugados, en caminatas sin rumbo. Es una recopilación organizada y ampliada de artículos, colaboraciones, apuntes sueltos que durante años publiqué en revistas, diarios y otros rincones donde se hablaba de lo invisible. Son textos que, en conjunto, intentan responder una misma pregunta. ¿Cómo se desbloquea esa fuerza interior que todos tenemos, pero pocos aprendemos a usar? Cada capítulo puede leerse por separado o como parte de un mapa mayor. Algunos ofrecen herramientas prácticas, otros plantean preguntas que invitan a la pausa. Todos comparten una misma intención: ayudarte a reconectar con tu esencia, a soltar lo que ya no sirve y a cultivar una versión de ti más libre. A lo largo de este viaje, nos encontraremos con herramientas prácticas y enseñanzas que nos guiarán en el camino hacia la autoaceptación, la sanación y la manifestación de una vida plena y auténtica. Aprenderemos a utilizar el poder de la mente y la palabra para transformar nuestra realidad, a reconocer y liberar las emociones que nos limitan y a conectar con nuestro ser esencial a través de la meditación y la introspección. Te invito a leer con atención y mente abierta, a reflexionar sobre cada idea y considerar cómo puede aplicarse a tu propia vida. Y si alguna vez pensaste que no tenías ningún poder, prepárate para encontrarlo. Lotus Sala. 1. Mente. Universo y mente. Si pudiéramos mirar el universo a través de los ojos de la mente humana, veríamos que en realidad no existe ese concepto que llamamos vacío. Cada pensamiento, emoción y resquicio de conciencia emite ondas que se desplazan por el cosmos, respondiendo a la voluntad del ser. La mente humana es, al fin y al cabo, una extensión de este cuerpo cósmico, una pequeña chispa dentro de un fuego incombustible. Al interiorizar esta conexión podemos darnos cuenta de que la mente no es solo un órgano que procesa información, sino una fuerza que, como el viento sobre las dunas del desierto, moldea la realidad. Piensa por un momento en un día común. Estás en medio del tráfico, suena el celular, alguien te habla con prisa y las preocupaciones se acumulan. Parece que todo ocurre fuera de ti, como si no tuvieras control sobre nada. Pero, ¿y si te dijera que tu mente no solo percibe todo eso, sino que también lo amplifica? Lo que pasa en tu interior,
tus pensamientos, tu perspectiva, influye directamente en cómo experimentas la realidad. La mente no es solo una espectadora, es una participante activa, la coprotagonista de tu historia personal. Lo que piensas te moldea, y cuando tomas conciencia de eso, puedes empezar a transformar tu entorno desde adentro. Permíteme contarte una historia que ilustre esto con claridad. En una pequeña ciudad costera, donde las olas del mar se estrellan contra los acantilados con una violencia ensordecedora, vivía un hombre llamado Ernesto. Era un pescador, conocido en el pueblo por su pesimismo. Cada mañana salía con su bote, ya cargado de pensamientos negativos. Hoy no habrá peces. El mar está contra mí. El viento soplará en la dirección equivocada. El mar, como un fiel reflejo de su mente, parecía responder a sus pensamientos. Durante días su red salía vacía, y él volvía más y más desesperado. Un día, mientras aguardaba en la orilla, vio a un joven que se preparaba para salir al mar. Este joven, al contrario de Ernesto, hablaba consigo mismo de esta manera. Hoy será un buen día. Los peces están esperando ser encontrados. Y sorprendentemente, ese día su red volvió rebosante de pescado. Ernesto, desconcertado, le preguntó al joven qué había hecho diferente. El joven sonrió y respondió: Nada, solo que hoy preferí pensar que el mar, después de todo, es abundante, y que hay peces de sobra para todos. Este encuentro marcó a Ernesto. Se dio cuenta de que lo que pensaba influía en los resultados que obtenía. La mente, como el mar, es tan vasto como los límites que le imponemos. Si nuestras creencias están teñidas de escasez, el universo las refleja en la realidad. Pero si elegimos la abundancia, el otro lado del vaso, el universo se convierte en un festín de oportunidades. Algo breve sobre la ley de la atracción. Este principio, aunque a veces suene abstracto, es bastante simple. Aquello en lo que más piensas y sientes tiende a reflejarse en tu vida. Si te mantienes enfocado en el miedo, la preocupación o la escasez, es probable que atraigas experiencias que refuercen esas emociones. Es como si la vida te devolviera el cambio con la misma moneda con la que pagas. Por eso, aprender a administrar tus pensamientos y emociones no es solo un buen consejo, es una forma correcta de cambiar tu realidad. Esto ocurrió en la vida de Isabel, una ejecutiva que vivía atrapada en un ciclo de estrés. Cada día su mente estaba centrada en preocupaciones laborales, plazos incumplidos y la creciente presión. Nunca tengo tiempo para nada. Mi vida es un caos, solía pensar. Y como resultado su vida era precisamente eso, caótica. Un día, después de una jornada particularmente agotadora, Isabel decidió cambiar algo. Se dedicó a practicar la gratitud cada mañana, reconociendo las pequeñas bendiciones de su vida. Estoy agradecida por este día, por mi salud, por el trabajo que tengo. En cuestión de semanas, algo empezó a cambiar. Sus relaciones laborales mejoraron, se sintió más tranquila, y lo más asombroso, comenzó a experimentar un flujo de oportunidades que no había tenido antes. La mente de Isabel, al cambiar su enfoque de caos y estrés, alteró la vibración que emitía hacia el universo. Y como una respuesta natural, las circunstancias comenzaron a reflejar ese nuevo enfoque. La mente, entonces, no es solo un observador pasivo de la realidad que nos rodea. Es el creador activo de nuestra realidad. Las situaciones externas son simplemente el reflejo de los pensamientos internos. Esto no significa que todo lo que sucede en nuestra vida sea consecuencia directa de nuestros pensamientos, pero sí que tenemos un control mucho más grande sobre lo que nos sucede de lo que solemos creer. Tu mente es, en ese sentido, nuestro puente hacia el universo. Al comprender esta relación y al elegir conscientemente nuestros pensamientos, comenzamos a influir en nuestra realidad. En este universo tan vasto y complejo, la mente y el universo terminan siendo conceptos parecidos. Son capaces de imaginar y al mismo tiempo reflejar toda la magnificencia de las estrellas y transformar la realidad a través de soluciones infinitas. Karma y pensamiento. El karma, en su esencia más pura, es la ley de causa y efecto que rige el universo. No es un castigo ni una recompensa divina, sino un principio natural que nos recuerda que todo lo que pensamos, decimos y hacemos tiene un impacto directo en nuestra realidad.
En la antigua sabiduría de la India se enseña que las acciones que tomamos generan energías que regresan a nosotros, ya sea en esta vida o en la siguiente. Sin embargo, en el contexto del nuevo pensamiento, karma no solo se refiere a lo que hacemos, sino también a lo que pensamos y sentimos. Nuestros pensamientos son como corrientes que surgen y tienen el poder de moldear la vida. Lo que pensamos hoy se refleja en lo que encontramos mañana. Einstein dijo una vez, todo está determinado por fuerzas sobre las cuales no tenemos control. Está determinado para el insecto, para la estrella, los seres humanos, las verduras y el polvo cósmico. Todos bailamos al son de una melodía misteriosa, entonada en la distancia por un músico invisible. El karma, en lugar de ser algo fijo e inmutable, se convierte en un reflejo directo de nuestra interna vibración. Si nuestras mentes se han moldeado a partir de ira o la envidia, ese es el tipo de karma que atraemos hacia nosotros. En cambio, si hemos cultivado la paz y la humildad, creamos un karma que nos lleva a cosechar elementos similares. Tomemos, por ejemplo, la vida de Ravi, un joven de un pueblo polvoriento del sur de la India, donde las cabras se paseaban entre los puestos del mercado, como si también estuvieran de compras. Ravi había nacido con una nariz tan prominente y unas manos tan largas que la gente del pueblo decía, sin malicia pero con insistencia, que parecía un personaje de las epopeyas antiguas, de esos que pescaban con los dedos. A él, sin embargo, su nariz le parecía una maldición, una exageración de la naturaleza. Desde niño fue objeto de bromas en la escuela y de sus propios pensamientos cuando creció. Se esforzaba en sus estudios, era amable con todos y sin embargo sentía que el mundo siempre le cerraba la puerta justo cuando él se decidía a tocarla. Un día después de una serie de fracasos tan predecibles que ya no lo sorprendían, un examen perdido por confundir las fechas, una carta de trabajo que se extravió misteriosamente, Ravi se sentó en la sombra de un tamarindo y pensó en rendirse. Fue entonces cuando su maestro, un anciano de voz lenta, le dijo, «Ravi, no es la suerte la que te ha fallado. Es la forma en que has estado pensando toda tu vida». «¿Entonces mi nariz también es culpa mía?», preguntó con sarcasmo. El maestro sonrió. «No, pero tu destino sí». Aquella respuesta lo inquietó durante días. Poco a poco Ravi comenzó a observar sus pensamientos. Cada vez que lo asaltaba la idea de que su aspecto lo condenaba o que sus manos espantaban la buena fortuna, la reemplazaba por otra. Mi valor está dentro de mí. Mi cuerpo es mi historia, no mi límite. Al principio lo hacía con torpeza, como quien aprende a escribir con la mano contraria. Pero con el tiempo algo cambió. Un día lo llamaron para un trabajo como copista de documentos en una oficina de abogados. Manos largas, letra clara, decían. En la calle los niños ya no se burlaban, sino que lo buscaban para que les ayudara con los deberes. Su nariz, antes motivo de burla, ahora le daba un estilo inconfundible que lo distinguía entre la multitud. Ravi había comprendido que el karma no era un castigo, sino un reflejo, que su mente, al igual que sus manos, tenía el poder de moldear, de tomar lo invisible y darle forma. No cambió su suerte por magia, sino por conciencia. Aprendió a pensar diferente, y el mundo, como si también hubiera estado esperando ese momento, comenzó a responder en otro tono. Cuando comprendemos que nuestro karma se construye, no solo a través de nuestras acciones, sino también a través de nuestros pensamientos, el mundo comienza a verse de manera diferente. Dejamos de ser víctimas de un destino impuesto y tomar las riendas de nuestra vida, entendiendo que podemos cambiar cualquier aspecto de nuestra realidad simplemente cambiando nuestra forma de pensar. El poder está, como siempre, en la mente, y es allí donde comienza el verdadero cambio. El yo soy. El yo soy es una afirmación poderosa. Este concepto se refiere al acto de declarar nuestra identidad con lo divino, con lo absoluto. Es una forma de conectar con nuestra esencia más profunda, reconociendo en voz alta que somos seres divinos
capaces de manifestar y crear nuestra realidad. El objetivo de esta expresión es conectarnos con nuestro interior más profundo, con esa parte que no depende de las circunstancias, sino que tiene la capacidad de dar dirección a la realidad. La importancia de esta afirmación radica en su capacidad para reprogramar nuestra mente. Cada vez que decimos «yo soy», nuestro subconsciente comienza a aceptar y alinearse con esa afirmación, cambiando la forma en que nos vemos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Ricardo lo entendió tarde, aunque tal vez no demasiado. Era un hombre que vivía en un barrio populoso del Caribe, donde las casas se construyen una encima de otras, como si compitieran por ver el sol. Desde joven las circunstancias lo arrinconaron en una versión limitada de sí mismo. Sus padres, aunque trabajadores, nunca creyeron en los estudios. Sus maestros lo pasaban por alto, y él con el tiempo aprendió a describirse con frases duras. «Yo soy pobre. Yo soy torpe. Yo soy poco inteligente». Un día en una reunión informal, reconoció a una mujer que hablaba con naturalidad sobre cómo el lenguaje moldea la vida. No hablaba con superioridad ni intentaba convencer a nadie. Solo dijo algo que quedó flotando en el aire. «La forma en que te nombras es la forma en que te construyes», dijo la mujer. Ricardo no respondió, pero esa noche, al mirarse al espejo, pensó, «¿Y si empiezo por decir algo diferente?». Y así, con torpeza comenzó una práctica sencilla, repetir en voz baja cada mañana 3 frases nuevas. «Yo soy capaz», «Yo soy digno», «Yo soy responsable». Al principio se sentía absurdo. Le costaba sostener la mirada frente al espejo, pero con los días algo empezó a cambiar. Con el tiempo consiguió trabajo en una biblioteca vecinal, algo modesto pero digno. Organizó un club de lectura, propuso mejoras en el inventario y descubrió que su capacidad para aprender y enseñar había estado allí todo el tiempo, adormecida bajo años de frases dañinas. El yo soy se volvió como una especie de ancla interna o ritual de cada mañana, igual que tomar agua o salir a correr. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, bastaba con saber quién era. El caso de Ricardo es uno entre muchos. A lo largo de su vida todos adaptamos afirmaciones dañinas, aunque no siempre, para nuestra mala fortuna, las notamos. La mayoría terminan reduciéndonos. Yo soy lento, yo soy malo para esto, yo soy un desastre. Son sentencias que con el tiempo se convierten en hábitos de pensamiento y luego en rutinas de vida. Cambiarlas por otras más justas y constructivas no significa que ignoremos la realidad, sino de darle una nueva forma. La afirmación yo soy es, también, una herramienta de dirección interior. No cambia el mundo de inmediato, pero sí la manera en que lo habitamos. Y desde ahí todo puede empezar a moverse. Así que ya sabes, la próxima vez que estas 2 palabras se junten en tu lengua, piénsalo 2 veces, porque lo que pongas después no será solo una descripción pasajera, sino un ladrillo más en la construcción de tu edificio mental. Y si vas a construir algo, que sea firme, duradero, seguro. Porque el yo soy no solo te nombra, te define, te impulsa y sobre todo, te abre la puerta a quien estás llamado a ser. Mente subconsciente. La mente subconsciente es, en muchos sentidos, un archivo gigante que almacena todas nuestras experiencias, emociones y recuerdos, tanto conscientes como inconscientes. Aunque no estamos conscientes de su funcionamiento en todo momento, esta parte de nuestra mente juega un papel crucial en cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida. Es como un vasto depósito donde se guardan las huellas de todo lo que hemos vivido, desde las interacciones más significativas hasta las más triviales. Cada experiencia queda registrada en este archivo personal. Pero a diferencia de la mente consciente, que está en constante análisis y toma de decisiones, el subconsciente no filtra ni cuestiona la información que recibe. Si una creencia o patrón se repite lo suficiente, la mente subconsciente lo asume como una verdad y lo almacena sin cuestionarlo. Esto significa que muchas de las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos y el mundo pueden haber sido programadas en nuestro interior durante nuestra infancia
a través de experiencias de vida e incluso por las influencias sociales y culturales que nos rodean. De esta manera, las creencias negativas o los miedos irracionales se convierten en parte de este archivo, influenciando nuestra percepción de la realidad y nuestras respuestas emocionales sin que seamos plenamente conscientes de ello. Un ejemplo claro de cómo los patrones se alojan en la mente subconsciente es la historia de Elías, que nació en una casa donde siempre sintió que sobraba. Era el hijo del primer matrimonio de su padre, y cuando éste volvió a casarse, lo llevó con él a la nueva familia. Allí lo esperaban 3 hermanos nuevos, todos grandes, fornidos y de ojos claros, y una madrastra que lo miraba como quien tolera una silla rota en el comedor. A Elías le decían el otro, el diferente, el hijo de antes, y aunque nadie se lo decía con palabras exactas, él supo desde temprano que no esperaba de él ni brillo ni orgullo. Lo curioso era que en el barrio, Elías no pasaba desapercibido. Las vecinas decían que tenía una elegancia natural al caminar, que era el mejor corredor de la escuela y que incluso había algo atractivo en su timidez. Pero eso nunca lo escuchó dentro de su casa. Allí cada vez que se equivocaba le repetían, «Siempre tan torpe. Tú no eres como los demás. Con razón tu madre no volvió». Y así, entre silencios, burlas y miradas evitadas, Elías creció como un joven alto, fuerte, hábil con los pies para el fútbol, pero torcido por dentro, como una rama que aprendió a inclinarse hacia donde nunca brillaba el sol. Cuando cumplió 20 años, le ofrecieron una beca para jugar en un equipo regional. No lo celebró. Su respuesta fue automática. «No soy tan bueno». Cada vez que alguien lo elogiaba, desviaba la conversación. Cada vez que algo le salía bien, sentía que era cuestión de suerte. Su subconsciente, alimentado por años de repetición, había guardado una verdad falsa como si fuera sagrada, que él no valía lo suficiente. El primer paso para cambiar esa historia llegó por casualidad, cuando un entrenador, cansado de su inseguridad, le dijo sin rodeos, «El problema no es que no seas bueno, es que te lo creíste demasiado pronto». Esa frase, dicha con dureza pero sin juicio, quedó resonando en su cabeza como una campana de iglesia después de la misa. Poco a poco, Elías comenzó a observarse. Notó que cada vez que algo lo desafiaba, una voz interna le decía, «Vas a fallar». Comenzó a responderle en voz baja con frases nuevas. «Estoy aprendiendo. Puedo mejorar. Sí soy suficiente». Al principio se sentía que mentía, pero, como todo lo nuevo, las palabras comenzaron a abrir surcos. En la cancha jugaba con más decisión. En casa ya no se disculpaba por todo. Incluso empezó a hablar de sí mismo con voz más firme. La mente subconsciente no distingue entre realidad y repetición. Acepta lo que se le dice con frecuencia, lo que se siente con intensidad. Y así como una idea se arraiga con años de desprecio, puede reescribirse con tiempo, ternura y constancia. Elías no cambió por un golpe de suerte, sino por un trabajo interno que le permitió desenterrar la versión de sí mismo que los demás sí veían, pero que él había aprendido a ignorar. Esta historia es una de advertencia y de promesa. De advertencia porque lo que repetimos se convierte en destino, y de promesa porque también puede cambiarse. Cada frase que cultivamos internamente es como una semilla. Puede convertirse o en una flor saludable o en un tallo débil que apenas sobrevivirá una temporada. Es importante comprender que, aunque la mente subconsciente tiene un gran poder, no estamos condenados a vivir con esos patrones negativos. Así como una computadora necesita ser reprogramada para corregir errores, nuestra mente también puede ser actualizada para funcionar de manera más positiva y productiva. Como escribió Joseph Murphy, puedes reprogramar tu mente subconsciente con pensamientos constructivos, positivos y armoniosos, y así convertirte en el arquitecto de tu propio destino. El cambio comienza con la decisión de pensar diferente, y cuando esa decisión se sostiene con constancia, la mente comienza a cambiar. Ya lo dije al inicio, la mente subconsciente es como un archivo personal, y como todo archivo, es maleable. Al aprender a manejarlo, podremos desbloquear nuestro verdadero potencial y transformarlo para nuestro beneficio.
La supraconsciencia. La supraconsciencia es un concepto fascinante dentro del estudio del pensamiento y la conciencia humana, que hace referencia a un estado mental superior, más allá del consciente y el subconsciente. Mientras que la mente consciente procesa la información diaria y la mente subconsciente almacena patrones y creencias, la supraconsciencia actúa como una puerta de conexión con nuestra esencia más profunda y divina. Es el espacio donde residimos en nuestra totalidad, donde el ego se disuelve y experimentamos una conexión plena con el universo. Pero este estado no es algo que se alcance de manera fortuita. Más bien, requiere de una apertura deliberada hacia pensamientos superiores, que van más allá de las preocupaciones mundanas. Según Connie Méndez, la supraconsciencia es la mente que ha trascendido las limitaciones del ego y se ha alineado con la divinidad. Se puede decir que este estado de conciencia es superior, sí, pero que no está separado de nosotros. En realidad, siempre ha estado dentro de nuestras capacidades, esperando ser descubierto. Expliquémoslo con un ejemplo. Sin ir muy lejos, pensemos en San Pablo, quien conocido por la historia como Saulo de Tarso, fue un ciudadano romano instruido, judío de formación estricta y durante una parte importante de su vida, un perseguidor convencido de los primeros cristianos. Además, era un hombre brillante, racional, tenaz. Nadie dudaba de su capacidad para argumentar, liderar o imponer sus ideas. Lo que sí quedaba claro es que Saulo tenía un propósito definido: eliminar todo lo que no encajara con sus creencias. Su historia dio un giro inesperado durante un viaje a Damasco. No fue solo una caída del caballo, como la tradición simplifica, sino una caída de certezas. En medio del camino, cuenta que una luz lo envolvió y que escuchó una voz que lo llamó por su nombre. No fue un trueno, fue una pregunta. ¿Por qué me persigues? Ese momento marcó el fin de su vida como Saulo y el comienzo de la historia de Pablo. Desde entonces su vida no volvió a girar alrededor del castigo ni del juicio, sino de la comprensión. Se convirtió en uno de los pensadores más influyentes del mundo antiguo. Escribió cartas, fundó comunidades, y más allá de su dimensión religiosa, dejó un legado de profundidad intelectual y transformacional personal que ha sobrevivido por siglos. Lo que le ocurrió a Pablo es lo que les ocurre, en otro lenguaje, a quienes despiertan una conciencia más alta. No cambian ellos mismos, sino que cambian su forma de entender el mundo y a sí mismos. Comprenden que su antiguo modo de pensar estaba limitado por el orgullo, por el miedo, por el deseo de controlar. Al tocar la supraconsciencia, descubren una inteligencia más amplia, no basada en la lógica del ego, sino en una percepción clara del bien. San Pablo no cambió por milagro, sino por un giro de percepción profunda. La revelación no lo convirtió en otro hombre. Lo reconectó con lo que siempre había estado dentro de él y que su mente, entrenada para dividir, no sabía reconocer. Su fuerza desde entonces ya no vino de su capacidad para ganar discusiones, sino de su entrega a algo más grande que él mismo. Esa es la esencia de la supraconsciencia, la conexión con una verdad que no necesita ser demostrada. Lo interesante de la supraconsciencia es que no es algo abstracto o inalcanzable. Todos tenemos la capacidad de acceder a ella, aunque muchos de nosotros no sabemos cómo hacerlo. Según las enseñanzas de autores como Neville Goddard, está disponible para todos, pero debemos aprender a calmar nuestra mente, a dejar de lado el ruido de la vida diaria y permitir que la conciencia superior se manifieste. Goddard dice que, cuando alineamos nuestra mente consciente con la supraconsciente, podemos manifestar nuestra realidad de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza divina. La supraconsciencia, por lo tanto, no solo es un estado de expansión mental, sino una forma de conexión con lo divino. Cuando accedemos a este estado, nos damos cuenta de que no somos seres separados, sino que formamos parte de un todo cósmico, una conciencia universal. Nos vemos a nosotros mismos no como individuos aislados, sino como manifestaciones de la energía divina que fluye a través del universo. En este estado de conciencia superior, las preocupaciones diarias, el estrés y las limitaciones del ego pasan a ser asuntos intrascendentes.
Es como si después de aprender a pilotar un avión, alguien intentara estresarte porque no sabes estacionar una bicicleta. Lo observas, lo comprendes, pero ya no te inquieta. Desde la supraconsciencia, los conflictos cotidianos no desaparecen, pero pierden su dramatismo. La mente ya no reacciona como antes, porque ha entendido que hay una perspectiva más alta, desde donde todo se ve con más claridad y también con más humor. Igual que San Pablo, salvando, claro, las distancias, todos tenemos acceso a esta fuente de sabiduría interior. No se trata de alcanzar un estado místico, sino de reconocer que nuestra mente tiene la capacidad de conectar con una conciencia superior. Así que ya sabes, si alguna vez sientes que tus ideas ya no te alcanzan, lo que antes te movía, hoy ya no tiene sentido. No lo veas como una crisis, sino como una invitación. Tal vez no estás perdiendo el control, tal vez estás despertando una conciencia que no necesita controlarlo todo. Y desde ahí, todo puede comenzar de nuevo. Si este libro te está siendo de ayuda, ¿podrías hacer una pequeña pausa y dejar una reseña honesta? No te costará nada, y menos de 60 segundos. Con esto ayudarás a una persona más a encontrarse con este libro y pueda también serle de ayuda. Para que eso pase, todo lo que tienes que hacer es dejar una reseña honesta con el link en la descripción o escaneando el QR que aparece ahora mismo en tu pantalla. Que quieras ayudar a otros, nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias. Y volvamos al audiolibro. 2. Bloqueos. Cuerpo. Uno de los principales obstáculos o bloqueos que impiden activar nuestro poder interior es el cuerpo, o más precisamente, la forma en que las emociones se alojan y se manifiestan en él. El cuerpo humano es un sistema extraordinario, donde cada célula, cada órgano y cada músculo funciona de forma sincronizada. Sin embargo, cuando las emociones negativas toman el control, esta sinfonía se ve alterada. Las emociones no solo se experimentan en la mente, sino que tienen un impacto directo en el físico. El estrés, el miedo, la tristeza, no son solo sensaciones pasajeras, sino señales poderosas que afectan nuestra salud y bloquean la energía que circula por nuestro ser. Para comprender esto, debemos ver el cuerpo como el recipiente de nuestras emociones, porque son como fuerzas que, cuando no se gestionan, pueden alterar profundamente el equilibrio físico. Las emociones son, en muchos sentidos, la llave que desbloquea o bloquea nuestra energía vital. Cuando recibimos una buena noticia, cuando alguien nos elogia sinceramente o logramos algo que veníamos esperando, sentimos cómo se abre algo dentro de nosotros. El cuerpo se relaja, la mente se ilumina y todo parece fluir con más facilidad. Pero cuando, por ejemplo, perdemos el trabajo, discutimos con alguien a quien queremos o el médico nos da un diagnóstico preocupante, esa energía se detiene. Es como si algo se cerrara por dentro. El miedo, la tristeza o la angustia bloquean el flujo natural del cuerpo, generando tensiones, fatiga o incluso síntomas físicos sin causa aparente. Connie Méndez decía que las emociones son como el agua que fluye por un río. Cuando hay obstrucciones, el agua no puede continuar su curso y se estanca. Y lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Cuando no gestionamos lo que sentimos, termina hablando, gritando o quejándose por nosotros. Un ejemplo claro de cómo las emociones afectan la salud física es la historia de Ernesto, un hombre que nunca terminó realmente con su exnovia de la universidad. Durante años, Ernesto llevó una vida aparentemente normal. Trabajaba como diseñador gráfico en una empresa pequeña. Vivía solo en un departamento lleno de libros polvorientos y gatos indiferentes. No era especialmente amargado, pero tampoco tenía esa chispa en la mirada que tienen quienes saben lo que quieren. Era, como solía decir su vecina del piso de arriba, correcto en todo y feliz en nada. Pero lo que comenzó a llamar la atención del resto no fue su carácter, sino su cuerpo. A pesar de tener poco más de 30, Ernesto parecía estar envejeciendo antes de tiempo, mientras que sus amigos aún conservaban cierta frescura en el rostro y hacían planes los fines de semana. Él renqueaba al levantarse, tenía verrugas en el cuello y una calvicie acelerada, además de un aumento de peso implacable.
Cada tanto surgía un nuevo síntoma: presión en el pecho, picazón en la piel. Visitó médicos, cambió de almohada, hizo dietas absurdas y se convenció de que tenía al menos 3 enfermedades raras que aún no habían sido descubiertas por la ciencia. Pero ningún diagnóstico encajaba del todo. Hasta que un día, empujado por el comentario casual de una colega, tal vez es algo que tiene guardado en la cabeza, decidió consultar con un terapeuta corporal que mezclaba respiración con memoria emocional. A la tercera sesión ocurrió lo inesperado. El nombre de ella volvió: Lucía. Lucía había sido su novia en la juventud. La historia era antigua. Estuvieron juntos 4 años. Vivieron momentos felices y otros complicados, como cualquiera. Hasta que de pronto ella lo dejó por otro. No hubo traición ni escándalo, pero sí algo peor: una despedida seca, sin explicaciones emocionales. A Ernesto le dijo simplemente que ya no sentía lo mismo. Pero lo que Ernesto escuchó y, por ende, guardó como quien guarda una piedra en el bolsillo durante años fue: no fuiste suficiente. Durante mucho tiempo no habló del tema. Hizo lo que suele hacer en esos casos. Trabajó, salió con otras mujeres y respondió: ya fue, cada vez que alguien la mencionaba. Pero por dentro, algo se quedó detenido como una carta sin enviar. Lucía no solo lo había dejado, le había dejado una idea incrustada, como una astilla en el subconsciente, que no podría volver a amar igual, que nadie lo elegiría con verdadera convicción, que quizás, sin que ella lo dijera, él era el problema. Y esa idea, sin darse cuenta, comenzó a acribillarle el cuerpo. El sobrepeso era una armadura, las verrugas un mapa de reacciones, la caída de cabello un síntoma de la ansiedad por quedar solo y no ser suficiente. «Estás cargando con una historia sin cerrar», le dijo la terapeuta, «y tu cuerpo está haciendo todo lo posible por recordártelo». A partir de entonces, Ernesto empezó un proceso distinto. Se permitió recordar y también enojarse. Visualizó a Lucía, pero no para odiarla o para echarle la culpa de algo, sino para despedirse de la imagen que había retenido más de la cuenta. Y sobre todo empezó a cambiar la manera en que hablaba de sí mismo. Meses después, su insomnio cedió. Las verrugas, sin aviso, fueron desapareciendo de a pocos. Y aunque no bajó todos los kilos, su cuerpo se volvió más liviano, como si ya no llevara el mismo equipaje emocional. Ernesto no se convirtió en otro hombre. Solo se convirtió en uno que podía caminar sin quedarse atado a lo que ya no estaba. Y su cuerpo, agradecido, dejó de gritar mediante síntomas que solo lo hacían sufrir. Este tipo de bloqueos emocionales también se manifiestan en enfermedades más graves. El estrés crónico, por ejemplo, está relacionado con una variedad de problemas de salud, desde enfermedades cardíacas hasta trastornos digestivos. Cuando vivimos bajo la constante presión de las emociones negativas, nuestro cuerpo entra en un estado de alarma constante, lo que puede afectar el sistema inmunológico. Es como si nuestro cuerpo estuviera siempre en modo de emergencia, sin descanso, agotando su energía vital. En este sentido, desbloquear la energía vital no solo implica liberar las emociones negativas, sino también aprender a gestionar nuestra respuesta emocional ante los desafíos de la vida. No se trata de suprimir el miedo o la tristeza, sino de entender cómo estas emociones impactan nuestra salud y aprender a transformarlas en algo positivo. Cuando nos permitimos sentir, pero no quedarnos atrapados en esas emociones, estamos creando un flujo saludable de energía que beneficia tanto a nuestra mente como a nuestro cuerpo. El miedo. El miedo es una de las emociones más paralizantes que podemos experimentar. Aunque su función biológica original es protegernos de peligros inmediatos, cuando se convierte en un patrón constante, puede llegar a ser un obstáculo que nos impide avanzar en la vida. Cuando deja de ser una señal para actuar con cautela, el miedo se convierte en una cárcel invisible que nos limita, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos. Para algunos pensadores, el miedo no es solo una reacción a una amenaza externa, sino una construcción mental que distorsiona nuestra percepción de la realidad, haciéndonos creer que somos más débiles y vulnerables de lo que realmente somos.
en su forma más insidiosa, se presenta como una sombra que acecha nuestras decisiones, nuestras acciones y, lo más importante, nuestro bienestar. Nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos lo que se necesita para alcanzar nuestros sueños, que el fracaso es inminente. Es un ciclo que, una vez que se instala, se retroalimenta a través de pensamientos negativos, haciendo que la ansiedad y el pánico se apoderen de nuestra vida. El miedo es la negación del poder divino que reside en nosotros, dice Connie Méndez, porque al enfocarnos en nuestros temores, anulamos nuestra capacidad de manifestarnos, alcanzar nuestra verdadera naturaleza y desarrollar la supraconsciencia. El miedo también puede disfrazarse y ponerse muchas máscaras, como le sucedió a Matías, un escultor que durante años trabajó en silencio, esculpiendo figuras hermosas que nunca mostraba. Su taller, escondido en el fondo de una casa antigua, era como un pequeño museo secreto. Estaba lleno de cuerpos de arcilla que parecían tener alma, cubiertos por telas grises y estanterías improvisadas. Nadie conocía su obra, y eso no era un descuido, era una decisión. Matías decía que sus esculturas aún no estaban listas, que necesitaban más tiempo, más proporción, más perfección. Pero en realidad ya estaban terminadas. Un día, un amigo, curioso y algo imprudente, entró sin avisar y se quedó paralizado frente a una figura de una mujer con el rostro incompleto y el torso curvado, como si estuviera a punto de hablar. «¿Por qué escondes esto?», le preguntó. Matías bajó la mirada y respondió casi en susurro. «¿Y si las saco y nadie las entiende?». Ese era el verdadero miedo, no al error, ni a las críticas de los expertos o a las reseñas en las páginas culturales. Era el temor más profundo a mostrar lo más íntimo de su alma y que nadie lo entendiera. Para Matías, exhibir una escultura era como una confesión. Era dejar al descubierto lo que no sabía decir con palabras. Y si el mundo no respondía, y si el mundo no lo veía, ¿qué hacía uno con su trabajo? El miedo al vacío lo mantuvo invisible. Durante años prefirió el anonimato del taller antes que la posibilidad de que su expresión más sincera no encontrara eco. Pero también fue ese miedo el que bloqueó su crecimiento y su poder creativo. No había nada que lo detuviera, solo esa voz interna que le decía que era más seguro no intentar. Así de silencioso puede ser el miedo. No impone, pero susurra con cierta autoridad. Y si no lo cuestionamos, puede alejarnos de todo aquello que en verdad estamos destinados a ofrecer al mundo. Una de las primeras estrategias para superar el miedo es simplemente reconocerlo. En su forma más básica, esta emoción existe porque no la enfrentamos directamente. Cuando la ignoramos o reprimimos, les damos más poder. Sin embargo, al reconocer el miedo como algo natural, podemos comenzar a distanciarnos de él. Decía Bertrand Russell que, de todos los temores, el más devastador es el miedo a tener miedo. Porque una vez que le tenemos miedo al miedo, le damos el poder doble, el de paralizarnos y el de justificar la parálisis. No es el monstruo debajo de la cama, es la idea de que abrir la ventana puede ser peligroso. Es esa voz bajita que nos pide quedarnos donde no pasa nada. Pero tú ya lo sabes, donde no pasa nada, tampoco nace nada. Así que la próxima vez que el miedo te diga que mejor esperes un poco más, pregúntale: ¿y si esta vez no te hago caso? Tal vez con solo desobedecerlo una vez, empieces a recuperar algo que te pertenecía desde siempre. La libertad de avanzar, aunque aún no sepas el final, aunque al principio, como Matías, solo te atrevas a levantar la tela de una escultura para que entre la luz. La culpa. La culpa es una de las emociones más pesadas e innecesarias, y su impacto puede ser devastador y a menudo trágico. A diferencia del remordimiento, que puede ser útil en tanto nos lleva a corregir nuestros errores y aprender de ellos, la culpa es un sentimiento corrosivo. Nos arrastra al pasado, se ancla en nuestro interior
y como un lastre impide que avancemos. Es como un peso invisible que nos limita, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestra forma de pensar y sentir. La culpa se alimenta de creencias que nos han sido impuestas a lo largo de la vida, ya sea por la sociedad, por la familia o las tradiciones religiosas. En muchas culturas, especialmente en aquellas con una fuerte influencia católica, la culpa se aprende desde la temprana edad. Los niños son educados en un sistema moral que establece que hay cosas que simplemente no deben ser deseadas, pensadas o sentidas. Y así crecemos con la idea de que cada acción que se desvíe de la perfección moral es una mancha en nuestra alma. El problema no es solo reconocer que cometemos errores. El problema es la carga emocional que nos deja, que nos hace sentir que no merecemos la redención, que no somos dignos de perdón. En la religión, la cultura se ha manejado tradicionalmente como una forma de control moral y espiritual. Desde pequeños, muchos niños aprenden que sus deseos y emociones son inherentemente malos si no se alinean con las enseñanzas religiosas. La noción de pecado original, que nos dice que nacemos con una naturaleza caída, nos imparte la idea de que somos seres inherentemente imperfectos y por lo tanto malvados. Esta creencia tiene efectos a largo plazo, porque crecemos con la idea de que debemos expiar nuestras culpas a través de rituales, oraciones y confesiones. Y aunque la intención detrás de esto sea guiarnos hacia la rectificación, la culpa que se impone a los niños a menudo crea una visión distorsionada de uno mismo. Nos vemos como seres que deben pagar por cada error, por cada mal pensamiento, por cada equivocación. Y esto a menudo se traduce en una vida llena de omisiones, ansiedad o malas decisiones. Un ejemplo dolorosamente claro de esto es la historia de Nathaniel. Desde pequeño, Nathaniel vivió bajo la sombra del amor de su madre, un amor profundo, sin duda, pero cargado de heridas no resueltas. Ella había sido abandonada por su pareja cuando Nathaniel apenas tenía meses de vida. Se refugió en la religión como quien se encierra en una casa de piedra, firme, devota, pero también solitaria, y sobre su hijo proyectó todos los temores que le acompañaban. Miedo a que se enfermara, a que se alejara, a que amara demasiado y sufriera. Le enseñó a ser bueno, pero también a no molestar, a no arriesgarse, a no equivocarse. Y Nathaniel creció sin rebelarse. Era un niño obediente, sensible, blando, pero con el tiempo se volvió un joven incapaz de tomar decisiones sin sentir un peso desproporcionado. Si pensaba en una chica que le gustaba, sentía que su madre lo notaría en su mirada, y de inmediato se activaba la culpa. Iba a confesarse no porque hubiera hecho algo malo, sino porque su deseo le parecía una traición. Cuando sus amigos le proponían un viaje, sentía un nudo en el estómago. No podía dejarla sola, no podía ser tan egoísta. Incluso cuando solo pensaba en ir a estudiar lejos, imaginaba a su madre en la casa vacía, preocupada por su alma descarriada. La culpa se volvió el hilo conductor de su vida. Culpable por querer algo distinto, por pensar en sí mismo, por imaginar un destino que no girara alrededor de su madre. El tiempo pasó sin grandes sacudidas. Nathaniel se convirtió en un adulto tímido, sin pareja, sin viajes, sin sobresaltos. Y su vida parecía tranquila, pero por dentro acumulaba una tristeza difícil de nombrar. Nunca fue infeliz del todo, pero tampoco feliz. Cuando su madre murió, ya él con más de 50 años, Nathaniel no sintió alivio, sino algo difícil de nombrar. Era como si de pronto se apagara una voz que había estado sonando toda su vida, incluso cuando no hablaba. La casa quedó en silencio, pero el verdadero silencio era otro, el de adentro. Y ahí, en medio de esa quietud inesperada, lo comprendió. Comprendió que muchas de las decisiones de su vida no habían sido suyas, que había vivido más para no preocupar que para disfrutar, más para no desobedecer que para elegir. Y sobre todo, comprendió que, si no hacía algo ahora, él también acabaría como su madre, lleno de miedo, encerrado y sin haberse permitido vivir plenamente.
Fue una decisión íntima. Empezar a vivir. Comprendió que la culpa es como el agua estancada. Si no se mueve, envenena. Y que vivir no es pecado, sino una mezcla de equivocaciones, risas, aciertos y caídas. No recuerdo muy bien quién dijo que la vida es como montar una bicicleta. Para mantener el equilibrio debes seguir adelante. Pero es una reflexión que puede aplicarse a la culpa. Si nos detenemos en nuestros errores y nos aferramos a ellos, perdemos el equilibrio y no avanzamos. La culpa no debe ser vista como parte esencial de nuestra existencia, y no debemos permitirle condenarnos o condicionarnos. Así que si alguna vez sientes que estás viviendo una pausa, revisa si no hay un Nataniel dentro tuyo, esperando que por fin alguien te diga, ya no hace falta que pidas permiso para salir. Porque el alma, para florecer, necesita equivocarse, y la vida, para vivir de verdad, necesita movimiento, aunque a veces duela o asuste, o como toda buena historia, algunas veces empiece tarde. El estrés. El estrés en su forma más básica es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que percibe como amenazas. Esta reacción heredada de nuestros ancestros está diseñada para ayudarnos a reaccionar rápidamente ante el peligro, movilizando nuestra energía y preparándonos para la acción. Sin embargo, en el mundo moderno el estrés ha dejado de ser solo una respuesta puntual ante situaciones de peligro, convirtiéndose en una constante que afecta casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. El trabajo, las preocupaciones financieras, las relaciones personales y las presiones sociales, entre otros, se suman a una carga que no siempre sabemos cómo manejar, lo que termina bloqueando nuestra energía vital y, en muchos casos, nuestra capacidad de disfrutar la vida. Hoy vivimos con el cuerpo en modo emergencia, casi todo el tiempo. Nos levantamos apurados, comemos con el teléfono en la mano y sentimos culpa si descansamos. La mente va adelante como una locomotora y el cuerpo corre detrás, como puede. Esta tensión crónica drena nuestra energía vital, agota el sistema nervioso, nubla el juicio y convierte lo cotidiano en una carga. Uno de los ejemplos más conmovedores del efecto que el estrés y la ansiedad pueden tener sobre el alma creativa es el caso de Francis Scott Fitzgerald, el brillante autor del Gran Gatsby. Fitzgerald fue, desde muy joven, un talento extraordinario. Su estilo sutil y lírico transformó la literatura norteamericana, pero su don convivió desde el inicio con una carga invisible, la necesidad de mantenerse genial, de superar siempre su última obra, de sostener una imagen que lo empezó a ahogar. Después del éxito de Gatsby, en 1925, su vida tomó un giro oscuro. Lo que parecía una época de consagración fue en realidad el inicio de un descenso silencioso. Fitzgerald sufría de insomnio, de fatiga mental y de una autoexigencia paralizante. El perfeccionismo no lo impulsaba, lo detenía. En sus cartas personales llegó a escribir: «Las palabras no me salen. No sé si las perdí o si ellas me dejaron a mí». Durante semanas no escribía una línea, y cuando lo hacía la rompía al instante. Dudaba de cada idea, de cada frase, de cada punto final. Su esposa Zelda, con quien vivió un amor turbulento, fue diagnosticada con esquizofrenia y pasó largos años internada en un hospital psiquiátrico. Murió en 1948, en un incendio dentro del manicomio donde estaba recluida. Él murió antes que ella, en 1940, a los 44 años, víctima de un infarto tras años de alcoholismo. Muchos biógrafos coinciden en que su dependencia al alcohol no era un gesto bohemio, sino un intento desesperado por calmar la ansiedad que lo asfixiaba. En una carta confesó: «Beber me da por lo menos la ilusión de que tengo algo que decir». Fitzgerald sabía que su talento era real, pero también sabía y sufría que su mente, cuando no estaba en paz, era su peor enemiga. Intentó escribir su última novela, El último magnate,
mientras su cuerpo se deterioraba y su confianza se diluía. La dejó inconclusa. Escribía trozos, entre episodios de desesperanza y días enteros sin salir de su cuarto. Una vez dijo: «No soy un gran hombre. Soy un hombre herido que sigue escribiendo». El caso de Fitzgerald es una muestra de lo que es la mente creativa. Una mente que imagina, que visualiza, que desea construir algo que aún no existe. Esa mente, para poder crear, necesita estar libre. Necesita aire, silencio interior y sintonía con el ritmo de la vida. Cuando esa mente se ve sometida a la presión constante, al miedo, a la exigencia de la perfección o al peso del pasado, se cierra, se bloquea, y no importa cuán brillante haya sido, se apaga. La mente creativa no es una máquina de producción, es un canal, un puente entre lo que imaginamos y lo que podemos manifestar. Pero ese puente no puede sostenerse si está lleno de escombros emocionales. Para crear hay que confiar, para escribir hay que soltar, para visualizar hay que dejar espacio. Y si no lo hacemos, si permitimos que el miedo y el estrés se adueñen del proceso, lo que fue un don puede volverse una carga, como le pasó a Fitzgerald, cuya voz se volvió más tímida cuando más se exigía brillar. La genialidad no muere por falta de ideas, sino por exceso de ruido. Por eso, hay que cuidar la mente creadora, sin importar que seas un escritor, un músico o un emprendedor, de los bloqueos de la conciencia como el estrés y la ansiedad. Libérala del juicio, porque solo cuando está en paz, esa mente puede hacer lo que vino a hacer, convertir lo invisible en real. 3. Poder. Energía mental. La mente humana es una de las armas más poderosas en el universo. Su capacidad para crear es, en muchos aspectos, infinita. Gracias a ella hemos sido capaces de construir civilizaciones, descubrir leyes del universo, escribir obras inmortales y diseñar tecnologías que nos han llevado más allá de lo imaginable. Nuestra mente nos ha permitido evolucionar más que cualquier otra especie conocida. Con ella no solo hemos dominado la naturaleza, sino también, y a veces de forma menos noble, a otros de nuestra misma especie. Desde la antigüedad, grandes pensadores y filósofos han entendido que lo que pensamos no es solo una reflexión de nuestro entorno, sino es, en sí mismo, un generador de experiencia. La mente no solo interpreta el mundo, sino que tiene el poder de transformarlo. La energía mental que poseemos cuando se canaliza correctamente se convierte en una fuerza creativa capaz de dar forma y a su vez influir en el colectivo. Si nos detenemos a pensar en esto, todo lo que hemos creado en nuestra vida ha comenzado primero como una idea. Todo lo que existe, desde las grandes invenciones tecnológicas hasta las más pequeñas acciones cotidianas, comenzó en la imaginación del hombre. Este poder de crear, sin embargo, no se limita a la invención de objetos o la construcción de proyectos. Se extiende a la creación de nuestra experiencia diaria, nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo, y las relaciones que cultivamos. Cuando el físico y divulgador científico Stephen Hawking tenía 21 años y una bicicleta averiada, se le declaró una sentencia que en cualquier otra cabeza habría sido el fin: esclerosis lateral amiotrófica. En cristiano, una enfermedad degenerativa que iba a robarle el cuerpo, músculo por músculo, hasta dejarlo inmóvil como una estatua, pero sin mármol, ni plaza, ni gloria. Le dijeron que le quedaban 2 años. 2. 24 meses para despedirse de los amigos, escribir algún poema, tal vez enamorarse alguna última vez, o, en su defecto, ver todas las películas de la época en televisión abierta. Pero Stephen, que ya desde chico tenía la costumbre de hacerse preguntas incómodas, como cuántos agujeros negros caben en una cucharilla de postre, decidió no obedecer el pronóstico. Su cuerpo se fue apagando, sí. Primero las piernas, luego los brazos, después la voz.
Terminó hablando a través de una máquina con un timbre metálico que parecía sacado de un cajero automático. Pero su mente, esa nunca obedeció. Era como un caballo salvaje que no entendía de limitaciones físicas. Mientras los médicos ajustaban su silla, él andaba ocupado modelando universos paralelos, cruzando horizontes de sucesos sin moverse del escritorio. Hawkins no caminó por la luna, pero caminó por galaxias enteras con solo cerrar los ojos. Mientras otros temían no poder levantarse de la cama, él escribía teorías sobre el origen del cosmos. Una vez dijo: «Aunque no puedo moverme ni hablar, mi mente es libre para viajar por el universo». Y no exageraba. Lo fascinante de Hawkins no fue solo su inteligencia, que era incuestionable, sino la prueba viva de que la mente humana, aún encerrada en un cuerpo que no responde, puede seguir creando, pensando y sintiendo. No todos somos físicos geniales, ni tenemos doctorados en Oxford. Es más, algunos no entendemos ni cómo funciona el microondas. Pero todos tenemos una mente capaz de imaginar lo que aún no existe, de proyectar y crear mundos, de reescribir el propio destino con una sola decisión: pensar distinto. La clave para desbloquear el poder de la mente es la dirección. No basta con tener pensamientos positivos. La mente necesita un objetivo claro, un propósito definido, y debe estar alineada con ese propósito. Cuando dirigimos nuestra mente hacia un objetivo, sin permitir que las dudas y el miedo interfieran, nuestra energía se convierte en un imán que atrae las circunstancias y personas necesarias para hacer realidad ese objetivo. No se trata de ser infalibles ni de tener siempre éxito inmediato, sino de mantener la claridad en la intención y la constancia en la acción. Es cierto que vivimos en un mundo lleno de distracciones y obstáculos, pero al aprender a canalizar nuestra energía mental, podemos transformar cualquier situación. La mente tiene el poder de crear, pero también tiene el poder de destruir. Por eso es fundamental ser conscientes de lo que pensamos y de cómo nuestras creencias y actitudes afectan nuestra realidad. La mente es, pues, nuestro patrimonio más valioso. No depende del dinero ni del cuerpo, ni del pasado. Es un espacio sin fronteras, un lugar sin censura, una especie de universo portátil. Puede hacerte revivir un recuerdo con olores y matices de todo tipo, o escribir una carta sin papel, viajar a 1983 mientras tu cuerpo sigue lavando los platos, o si la entrenas con cuidado, darte una segunda vida sin moverte del sofá. Manifestación consciente. La manifestación consciente es el proceso por el cual convertimos nuestros deseos más profundos en realidad. Es decir, alimentamos nuestros pensamientos, emociones e intenciones hacia un objetivo claro. En lugar de dejar que la vida nos lleve sin rumbo, la manifestación consciente nos invita a ser los creadores activos de nuestra experiencia, usando el poder de nuestra mente para atraer lo que deseamos. Es un acto de la conciencia plena, donde no solo visualizamos lo que queremos, sino que nos alineamos internamente con ese deseo, sintiéndolo como si ya fuera parte de nuestra vida. El pensamiento positivo juega un papel crucial en la manifestación consciente, pero no es solo una cuestión de pensar bien y esperar que las cosas sucedan. La clave está en comprender que nuestros pensamientos, cuando se enfocan con claridad y determinación, tienen una energía vibratoria que atrae circunstancias, oportunidades y personas que están alineadas con esa vibración. Si nuestros pensamientos están llenos de dudas y miedos, manifestamos precisamente eso. Pero si nuestra mente está enfocada en el éxito, la abundancia y la paz, atraemos esas experiencias hacia nosotros. ¿Nunca te ha sucedido que cuando en verdad querías algo, no con ansiedad sino con convicción, las circunstancias comenzaron a moverse a tu favor? Como si el mundo de pronto entendiera lo que deseabas y reorganizara silenciosamente sus piezas para darte paso. Por ejemplo, cuando pensabas que no podrías ir a ese concierto que tanto esperabas y justo ese día alguien te prestó el dinero o te regalaron una entrada sin que lo hubieras pedido. O cuando estabas pensando en una persona a la que no veías hace tiempo y de pronto te la cruzaste en la calle en el lugar menos esperado. A veces sucede en cosas pequeñas, casi imperceptibles, otras en momentos que cambian el rumbo de tu vida. Antes de tener un local,
Marina tenía una silla junto a una ventana. Vivía en un barrio sencillo de Medellín, donde las casas eran tan juntas que el amanecer entraba por las rendejillas del vecino. Durante años cosió vestidos para otras marcas, piezas hermosas que terminaban con etiquetas que no llevaban su nombre. A veces pensaba, si al menos uno de estos dijera Marina, podría morir en paz. Pero enseguida se decía que no, que los sueños eran para la gente con recursos, contactos y apellidos aristocráticos. Cada tanto miraba por esa ventana con un café frío entre las manos e imaginaba su tienda. No una tienda enorme, sino una modesta, con maniquís sencillos y una pared de color mostaza. Visualizaba a sus primeras clientas sonriendo con timidez al verse al espejo. Lo hacía sin decirle a nadie, como quien guarda una oración entre los dientes. Un día, en una feria de barrio, se le acercó una mujer desconocida que admiró su trabajo y le dijo, «¿Usted ha pensado en vender su propia marca?» Marina rió, como quien oye una fantasía. Pero esa noche, la pregunta no la dejó dormir. Por primera vez pensó que tal vez no estaría loca por soñar, que a lo mejor esa tienda, la de sus mañanas silenciosas, no era una ilusión, era una dirección. A partir de entonces comenzó a coser distinto, no solo con hilo y tela, sino con propósito. Cambió la forma de hablar de su trabajo. Empezó a presentarse como diseñadora, no como costurera. Mandó a hacer unas etiquetas sencillas con su nombre. Al principio parecía un juego, pero el juego fue tomando forma. Visualizó. Se atrevió a contarle su idea a una amiga, luego a otra, y pronto una conocida le ofreció compartir un pequeño espacio dentro de su local. Y ahí, en un rincón que olía a madera nueva, colgó sus 3 primeros vestidos con la etiqueta Marina R. Lloró en silencio. No fue magia. Fue una mente que dejó de pensar en carencias y comenzó a proyectarse. La manifestación no llegó con fuegos artificiales, llegó con cada decisión pequeña y firme. Marina había sembrado vestidos en el aire durante años, y el universo paciente esperó a que se atreviera a recogerlos. El poder de la manifestación consciente está en la combinación de 2 factores esenciales: la claridad de la intención y la acción coherente. Si bien el pensamiento positivo y la visualización son herramientas poderosas, estas deben ir acompañadas de pasos concretos hacia la meta. La manifestación no es solo una cuestión de sentarse y esperar, sino de hacer lo necesario para que nuestra visión se materialice. Como enseñaba Neville Goddard, la creación comienza en la mente, pero la manifestación requiere acción. La clave está en ser coherentes, claros y persistentes. El pensamiento positivo es solo el primer paso. La verdadera manifestación comienza cuando unimos esa energía mental con acciones concretas y el compromiso de mantenernos alineados con lo que realmente deseamos. Y así, paso a paso, nuestras visiones comienzan a tomar forma, transformando no solo nuestra vida, sino también nuestro mundo. El poder de la palabra. Las palabras tienen un poder mucho mayor del que solemos reconocer. En su forma más simple, las palabras son símbolos que usamos para comunicarnos. Pero más allá de su función utilitaria, son herramientas que tienen la capacidad de moldear nuestra realidad. La palabra es una vibración que sale de nuestra boca, pero su resonancia va mucho más allá de lo que se escucha. Penetra en las mentes y corazones de los demás e incluso en nuestra propia mente. A menudo, las palabras que usamos reflejan lo que estamos pensando y sintiendo, pero en ocasiones son las palabras las que, a su vez, crean esos pensamientos y emociones. El filósofo y escritor William James enseñaba que las palabras son, en cierto modo, un espejo de nuestra mente, pero también pueden ser el molde que le da forma. Es decir, lo que decimos no solo es un reflejo de lo que pensamos, sino que influye activamente en lo que pensamos. Cada palabra que pronunciamos tiene el poder de reforzar creencias, cambiar actitudes y transformar a nuestras relaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa ardía bajo la sombra del totalitarismo, hubo muchas formas de resistir. Algunas fueron heroicas, otras silenciosas, pero hubo una que fue puramente verbal: la defensa de una palabra escrita. Lucy Aubrac no era espía, ni soldado,
ni mártir. Era profesora de historia. Usaba faldas de lana y tenía el tipo de inteligencia que no hace ruido. Hasta que un día, en plena ocupación nazi, decidió que la historia no se enseña, se encarna. Se unió a la resistencia francesa junto con su esposo Raymond, sabiendo que en ese tiempo pensar diferente podía costarle la vida y hablar mucho más. En mayo de 1944, los alemanes la arrestaron junto a un grupo de compañeros. La interrogaron con ese tono cortés que usan los hombres que están dispuestos a matarte. Le preguntaron por nombres, ubicaciones, códigos. Ella fingió no saber nada, y por dentro repetía oraciones, nombres de poetas, fórmulas escolares, cualquier cosa que no la quebrara. Sabía que Raymond vendría por ella. Sabía también que, si lo hacía sin cuidado, morirían los dos. Entonces escribió una carta. No una carta de amor, sino una carta disfrazada de rutina. En apariencia era un mensaje aburrido, sin urgencia ni drama. El gato está bien. Llueve en las tardes. A veces me acuerdo de aquella camisa azul que tanto usabas. Pero cada palabra era un guiño, cada pausa un susurro disfrazado. El nombre del gato no era el del gato. Llueve en las tardes significaba que estaba bajo vigilancia, y la camisa azul era la señal de que aún tenía fuerzas. Cuando los nazis interceptaron la carta, la leyeron con la desgana de quien espera encontrar dinamita y haya costura. La dejaron pasar. Raymond la leyó, entendió todo, y en menos de una semana organizó un operativo tan simple como eficaz. Una emboscada disfrazada de accidente. La liberó de un vehículo blindado en plena calle, a la vista de todos. Lucy volvió a respirar aire sin rejas. Raymond volvió a verla caminar. Más tarde escribiría. Las palabras fueron mi escondite. Mientras que revisaban la ropa, nadie pensó en revisar los adjetivos. Las palabras son más que sonidos o letras. Pueden volverse invisibles. Si se les quita atención, pero si se les honra, tienen filo, alma. Una palabra bien dicha puede detener una bala. Una palabra mal usada puede incendiar un país. No hay nada más poderoso que lo que decimos y lo que callamos, porque eso define el tamaño de nuestro mundo interior. Las palabras evocan lo vivido. Basta decir verano para que vuelva el olor a mango, la risa de alguien, el mar que ya no tocamos. Pero también invocan lo que aún no ha llegado. Al decir esperanza, se dibuja un futuro. Al decir confío, empieza a tomar forma una posibilidad. Y por eso lo que decimos todos los días, en voz alta o en voz baja, a los demás o a nosotros mismos, nos va esculpiendo. El poder de la palabra, cuando se usa con intención y conciencia, se convierte en una fuerza creadora, que puede moldear nuestras vidas y nuestro destino. Es un acto de manifestación constante, un diálogo con el universo que refleja lo que realmente queremos vivir. Cada palabra, cada pensamiento, tiene la capacidad de transformar la realidad que experimentamos. Así, con cada palabra que pronunciamos, no solo estamos describiendo lo que es, sino creando lo que será. La clave, entonces, es ser conscientes de lo que decimos. Las palabras tienen la capacidad de sanar o destruir, de construir o desmoronar. Si queremos vivir una vida plena, más exitosa y más alineada con nuestro ser divino, debemos comenzar a usar nuestras palabras con sabiduría, porque la palabra no solo tiene el poder de cambiar lo que está fuera, sino de transformar lo que está dentro de nosotros. Al cambiar nuestras palabras, cambiamos nuestro mundo. Visualización. La visualización es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición para transformar nuestra realidad. Aunque a menudo se la asocia con técnicas de meditación o autoayuda, su poder radica en un principio simple. Lo que visualizamos con claridad y emoción en nuestra mente tiene el potencial de manifestarse en el mundo físico. La visualización no es solo un ejercicio mental, es un acto de creación consciente. Al visualizar algo con detalle y emoción, estamos enviando una señal clara a nuestra mente subconsciente de lo que queremos lograr, lo que prepara el terreno para que nuestras acciones se alineen con ese objetivo.
La técnica de la visualización se basa en la idea de que nuestra mente no distingue entre lo que es real y lo que imaginamos. Es por esto que cuando visualizamos con claridad un resultado, nuestro cerebro comienza a tratarlo como una experiencia real, activando las redes neuronales relacionadas con esa imagen. Esto crea un vínculo entre lo que queremos lograr y las acciones que debemos tomar para alcanzarlo, haciéndonos más propensos a actuar de manera coherente con ese objetivo. Cuando visualizamos con intensidad un escenario, hablar en público, ganar un partido, dirigir una reunión, iniciar un nuevo camino, el cerebro reacciona como si ese hecho ya estuviera ocurriendo. Se activan las mismas regiones neuronales, se despiertan emociones reales, se genera la química del éxito, y es ahí donde comienza el trabajo verdadero, el de alinear la emoción, la intención y la acción. Tomás tenía un sueño que le daba vergüenza decir en voz alta. Quería ser bailarín. No famoso, ni rico, ni con luces encima. Solo quería bailar, mover el cuerpo sin miedo ni explicación. Pero había nacido en un pueblo pequeño del norte argentino, donde los hombres bailaban solo en bodas, con una copa en la mano, y hacían bromas sobre los que lo hacían demasiado bien. Su padre trabajaba en una estación de trenes y no entendía por qué su hijo hablaba de arte. Su madre, más compasiva, solo decía: «No soñés tan lejos, Tommy. Después uno se cae». A los 20 años, Tomás trabajaba limpiando oficinas de noche. Por el día estudiaba danza en secreto. No se lo contaba a nadie. Sentía que su sueño estaba sostenido con hilos muy finos. Pero cada noche al terminar su jornada, se quedaba solo en una sala vacía con un espejo largo y frío. Allí sudaba, ensayaba pasos, caía y volvía a empezar. Y antes de irse se tomaba un minuto para cerrar los ojos y visualizar algo que no se atrevía ni a escribir. Él, el escenario, con público, luces y aplausos verdaderos. No una ovación grandiosa, solo el reconocimiento de haberlo logrado. Visualizaba gestos, la música, la ropa, los nervios, lo hacía con tanto detalle que a veces sentía que había ocurrido. Pasaron años, hubo lesiones, frustraciones, trabajos absurdos. A punto de rendirse, recibió un mensaje inesperado. Un coreógrafo que lo había visto en una clase abierta lo invitaba a audicionar para una compañía en Montevideo. Dudó. No tenía dinero para el pasaje, pero una amiga sin saber nada le ofreció prestarle justo lo que necesitaba. La audición fue intensa. Cuando le tocó su turno, sintió algo familiar. Todo le pareció conocido. Los nervios, la sala, las caras, la música. Ya lo había vivido en su mente tantas veces que su cuerpo solo obedecía lo que ya conocía. Semanas después, lo llamaron. Cuando subió al escenario en su primera función profesional, Tomás pensó que no estaba cumpliendo un sueño. Estaba entrando en él, como quien finalmente abre la puerta que había dibujado durante años. Lo esencial de la visualización no es solo imaginar el éxito, sino vivirlo mentalmente. Cuanto más detallada y vívida sea nuestra visualización, más efectiva será. No se trata solo de imaginar el final deseado, sino de experimentar cada paso del proceso. Si nuestro objetivo es perder peso, por ejemplo, no basta con visualizar el cuerpo que queremos tener. Necesitamos visualizar cómo nos sentimos cuando comemos saludablemente, cómo nos ejercitamos, cómo experimentamos cada pequeña victoria en el camino. Cuanto más real se sienta la experiencia visualizada, más probable será que tomemos las acciones necesarias para hacerla realidad. El neuropsicólogo Stephen Kosslyn demostró que al visualizar una acción, el cerebro activa las mismas zonas que si las ejecutara físicamente. De ahí que muchos deportistas usen la visualización como parte del entrenamiento. Michael Phelps, por ejemplo, decía que antes de cada competencia visualizaba cada detalle de su carrera, incluso los posibles errores. Cuando algo inesperado pasa, ya lo viví en mi mente, afirmaba. Lo mismo ocurre con nuestras metas personales. Si tu deseo es hablar en público, imagina con detalle cómo subes al escenario, cómo respiras,
¿Qué palabras usas? Si quieres mudarte de ciudad, imagina el lugar, tu rutina, la gente e incluso el clima. No se trata de soñar despierto, sino de preparar el terreno. Como dijo James Allen, el hombre es literalmente lo que piensa. Su carácter es la suma completa de sus pensamientos. El poder de la visualización radica en su capacidad para activar no solo nuestra mente consciente, sino también nuestra mente subconsciente, que guía nuestras acciones sin que seamos plenamente conscientes de ello. Al crear una imagen vívida y positiva en nuestra mente, le damos instrucciones claras a nuestro subconsciente sobre cómo actuar. La visualización transforma lo que parece ser un deseo lejano en una realidad alcanzable. Para cerrar, la visualización no es solo una técnica, sino un estilo de vida. Es la práctica diaria de ver, sentir y creer en lo que queremos lograr, y de alinearnos con esa visión de manera profunda. Al incorporar la visualización en nuestra rutina diaria, no solo desbloqueamos el potencial dentro de nosotros, sino que creamos las sustancias necesarias para alcanzar nuestras metas. La historia de Tomás no es única porque logró algo grande. Es poderosa porque muestra cómo la mente, cuando se le da una imagen clara y emocionalmente cargada, crea una especie de escalera invisible. A veces no sabemos si la estamos construyendo o si simplemente nos estamos entrenando para verla. Visualizar no es ilusionarse, es ensayar con el alma lo que luego el cuerpo y las circunstancias tendrán que ejecutar. Meditación. La meditación ha sido practicada durante miles de años por diversas culturas alrededor del mundo. A menudo se asocia con la búsqueda espiritual, la calma mental y la conexión con lo divino. Pero su poder va mucho más allá de estos conceptos. La meditación no solo nos permite relajarnos, sino que abre puertas hacia un entendimiento más profundo de nuestra propia naturaleza, desbloqueando el poder interior que a menudo está oculto tras las capas de la mente consciente. Al meditar, también accedemos a lo que algunos llamarán el campo cuántico, ese espacio de potencial ilimitado donde todas las posibilidades existen. En este estado de conciencia, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y comenzamos a actuar como los creadores de nuestra realidad. Al conectar con nuestra esencia más profunda, accedemos a una fuerza que va más allá de la mente racional, una fuerza que nos permite manifestar lo que realmente deseamos. Esta es una de las razones por las cuales las prácticas de meditación son tan poderosas para desbloquear el potencial interior. Nos permiten alinearnos con una fuente infinita de sabiduría, creatividad y energía. A lo largo de este libro, hemos conocido historias conmovedoras, personas que desbloquearon su poder, que recuperaron su voz, sanaron, renunciaron y despertaron. Pero ninguna historia es más importante que la tuya. Sí, la tuya. Y es la que quiero contar ahora. Digamos que te llamas Raúl, o Jimena, o Francisco, que tienes 27, 38 o 50 años. Digamos que acabas de divorciarte, que pasaste los últimos años creyendo que este proyecto compartido era tu lugar en el mundo, y ahora te miras al espejo y no sabes quién eres sin ese nosotros. Las cosas que antes te hacían sentido, la casa, la rutina, las cenas de los viernes, ahora se ven como muebles movidos del lugar. Siguen ahí, pero no encajan. O digamos que terminaste la universidad, con esfuerzo, con esperanza, creyendo que ese título te abriría las puertas. Pero han pasado meses y no hay llamadas, no hay respuestas, no hay nada que te diga que estás en el camino correcto. Sientes que te preparaste para un mundo que no te está esperando. Tus amigos avanzan, tus padres preguntan, y tú sonríes con cortesía mientras por dentro todo parece estar en pausa. O quizá tu historia es otra. Tal vez tu salud se ha deteriorado. Has visitado médicos, leído artículos, tomado lo que te han recetado, pero sigues sintiéndote frágil. El cuerpo que era tu herramienta ahora es tu límite, y no puedes hacer lo que hacías. Te cuesta dormir, te cuesta levantarte. Y hay una voz muy baja, muy persistente, que te pregunta si volverás a sentirte bien alguna vez. Cualquiera sea tu caso, estás en ese lugar gris, donde uno se siente atascado. No es el infierno, pero tampoco es casa.
Es esa zona en la que el ruido exterior no logra distraerte del silencio interior. Y en ese silencio aparece algo que no sabías que estás buscando. Quizás lo que necesitas no es una solución inmediata, sino una tregua. Un momento para dejar de intentar resolver todo. Un espacio donde puedas simplemente estar, sin expectativa, sin juicio. Respirar, sentir, volver a ti. Ahí es donde comienza tu verdadera historia. No cuando se firma el contrato, no cuando la pareja regresa, no cuando el dolor desaparece. Empieza cuando te sientas contigo mismo, sin huir, sin maquillar nada, y te atreves a escucharte. Porque ahí adentro, aunque hoy no lo veas, sigue habiendo fuerza, sigue habiendo luz. A lo mejor tenue, escondida, como una brasa bajo la ceniza, pero viva, esperando que alguien, tú, la sople con paciencia. Y si decides hacerlo, si decides darte ese momento diario de silencio, de pausa, de presencia, verás que algo empieza a moverse. No fuera, aún, pero sí dentro. Y cuando dentro se ordena, afuera también empieza a obedecer. Ahora cierra los ojos un momento. Respira. Pregúntate, ¿cómo quiero que continúe mi historia? Porque tienes más poder del que te has permitido usar. Porque incluso en tus días más grises, sigues siendo el autor de tu destino. Y porque aunque no lo parezca, nunca es tarde para volver a empezar. En resumen, la meditación es una herramienta poderosa, no solo para calmar la mente, sino para acceder a estados superiores de conciencia que nos permiten conectar con nuestro poder interior, a liberar el estrés, la ansiedad y las limitaciones mentales. La meditación nos permite alinearnos con nuestra esencia más profunda, desbloqueando un potencial ilimitado que reside dentro de cada uno de nosotros. Al practicarla, no solo cultivamos la paz interna, sino que activamos una energía transformadora que puede cambiar nuestra realidad y ayudarnos a vivir una vida llena de propósito, y como el resto de ideas abordadas en estas páginas, a desbloquear nuestro poder interno. Colofón. El poder que ya tienes. Quizás nunca sepas del todo cuánto bien haces solo por ser tú. Tal vez no llegues a enterarte, como aquel hombre del silbido que murió pensando que no había dejado huella, de cómo una palabra tuya cambió el rumbo de alguien, o de cómo tu forma de mirar le devolvió a otro la fe en sí mismo. Pero eso no hace menos real el poder que llevas dentro. Como habrás notado, desbloquear tu poder interior no es una meta, es un proceso que ocurre a medida que te permites recordar quién eres, más allá de lo que haces o lo que otros esperan de ti. Has visto que la mente no es solo un archivo, es una herramienta que puede construir o destruir, que las emociones no son obstáculos, sino claves, que la palabra cuando se usa con verdad es capaz de abrir puertas que llevaban años cerradas. Nada de eso es nuevo. Lo único que hace falta, a veces, es detenerse lo suficiente para escuchar el silbido propio, aquel que nace sin que te lo propongas. Este gesto sencillo, el pensamiento luminoso, la voz interna que lleva años esperando que la mires con ternura y le digas, ya te oí. Confía en tu capacidad de crear, de soltar y de decidir. Si algo de este libro te acompañó, que sea eso, la certeza de que no necesitas convertirte en otro para comenzar a transformar tu vida. Solo necesitas creer un poco más en lo que ya eres. El poder es tuyo, y siempre lo ha sido. No hay límites cuando el alma se conecta con su fuente divina. Y ese pensamiento que tienes ahora, el que te pareció pequeño en un momento, puede ser el punto de partida. Lotus Sala. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Cómo desbloquear tu poder interno de Lotus Sala. Este audiolibro ha sido producido por Aubiblio Estudios. Edición y revisión del texto, Aubiblio Editorial. Copyright de la producción 2025, Aubiblio Estudios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias
y nos vemos en la siguiente página.